La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Proverbios 23, 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Hermanos, Dios ha trazado un camino para nosotros. Dios trazó un camino para la humanidad, pero la humanidad no quiere escuchar. El hombre en tiniebla ama las tinieblas, ama donde está y no quiere salir de ahí. A menos que Dios intervenga de manera milagrosa, intervenga en el corazón del hombre y lo saque de la situación en la que está. Pero amados, y endereza tu corazón al camino. O sea, si endereza tu corazón al camino, ¿quiere decir que es posible que yo enchueque mi corazón del camino? Por algo me están diciendo que lo enderece, que esté atento, que no me vaya. Sigamos el consejo, sigamos la escritura, apliquémonos a eso. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, por sus caminos, por los caminos de Dios. Debemos aplicarnos a las Escrituras. Proverbios 28, 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la ley es hijo prudente. Guardar la ley, amados. Seguir las Escrituras, estar atentos. Insisto. Hermanos, ¿saben? Yo de hecho no los puse todos, y van a ver que vamos a leer un montón, pero hay muchísima Escritura. Mucho en donde Dios le aconseja al hijo, a sus hijos, guarda mi ley, lee mi consejo, sigue mi camino, guarda mi ley, lee mi consejo, sigue mi camino, guarda mi ley, sigue mi consejo, sigue mi camino, guarda mi ley. Hermanos, la Escritura está lleno de eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicarnos a las Escrituras. Si eso es lo que Dios nos está pidiendo, porque finalmente eso es lo que nos va a traer un beneficio real en la vida, amados. Es aplicarnos a las Escrituras. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Obviamente aquí le está hablando a los jóvenes, lo que le decía recién. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué un muchacho muere con 13 años? Hay toda una historia ahí. No está la familia, no están los padres, hay toda una historia detrás de eso. Pero yo les aseguro que si vamos para atrás, nadie hizo caso de eso. Nadie escuchó el consejo ni recibió la corrección. Quisieron hacer lo que querían. Quisieron finalmente hacer lo que querían en su corazón. Y aunque les dijeron, no hagas esto, no seas papá con 15 años, no seas mamá con 13, con 14, estudia, no te salgas del colegio, no aquí, no allá, no. Finalmente quisieron hacer todo lo que querían. Y claro, pasan los años. Y un niño muere con 13 años, lo pegan un balazo. Que la sociedad es la culpable y que no sé qué, que la cuestión, que nadie puso reparos para poder contener la vida del pequeño. Pueden haber un montón de razones, amados. Pero desde el principio, si no se escucha el consejo y se recibe la corrección, esa consecuencia va a ser inevitable.
Y no es insisto en esto, no es porque el niño no escuchó el consejo y no recibió la corrección. Estoy hablando de más atrás, de los papás del cabro, de los abuelos del cabro. Si hoy día, por lo que les decía, amados, en los colegios, vaya usted, los profes no pueden decirle nada a los niños. Nada, se les tiran encima. No es que los profesores son todos unos ignorantes, los cabros son todos unos genios con PhD en Harvard. Ahora, los consejos tienen consecuencias buenas. No es que el consejo que Dios da no tiene ninguna consecuencia. Hay consecuencias que son buenas para los hijos. E insisto en lo que les decía al principio. Todos, por favor, usted, yo soy hijo. Todos somos hijos. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio, o sea, recibir el consejo del padre te hace un hijo sabio, no un hijo imprudente. Volvemos a lo que vengo diciendo todo el rato, recibir el consejo de Dios nos hace un hijo sabio, sí o sí. El hijo sabio, como me hace un hijo sabio, en Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su padre. Amados hermanos, los que tenemos hijos, cuando de repente vemos que nuestro hijo tiene una buena actitud, hace algo bien, sin que nosotros tengamos que estar detrás de él, esa cuestión produce alegría. Porque nos damos cuenta que ahí hay crecimiento. Nos damos cuenta que ahí hay un comienzo de madurez. Eso produce alegría. Y amados, yo les aseguro que para Dios, cuando nosotros seguimos su consejo, también en Él se produce alegría. También en Él hay gozo, porque está viendo que nosotros estamos creciendo y estamos avanzando. Colosenses 3, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Me hubiera gustado que hubieran estado más hijos nuestros acá, pero por los que hay, obedézcannos, porque eso es lo que agrada al Señor. Obedézcannos, obedezcan lo que los papás decimos, porque eso agrada al Señor. Agrada al Señor. Hermano, ¿cómo poder transmitir, cómo poder mostrar o hacer entender que Dios se agrade, hermanos? Amados, Dios no necesita nada. Dios es Dios. Es hacedor de todas las cosas. No necesita ninguna cosa. Pero sin embargo, para Él es agradable, para Él es grato, para Él, cuando los hijos obedecen el consejo de los padres, Él se agrada. Eso a Él le gusta, eso Él lo disfruta. Realmente Él disfruta que los hijos sigan los consejos de los padres. Efesios 6:1. Obedeced en el Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oh, no veo nada. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, si nosotros, no nuestros hijos, si usted y yo, honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nos va a ir bien y vamos a tener larga vida en la tierra. Y amados, esto
esto que acabamos de leer es total y absolutamente contracultura. Hoy día los hijos no honran a sus padres. Hoy día los hijos, en la sociedad en la que nos encontramos, les importa un comino los papás. La sociedad en la que nos encontramos, amados, tristemente, en varios países, y me imagino que en 2 o 3 años más llegar a Chile, se está promoviendo así, pero con bombo y platillo la eutanasia. ¿Qué es lo que... ¿Saben todo lo que es la eutanasia? Ya. Con bombo y platillo la eutanasia. La solución, llegar a viejo, le podemos poner una inyección para que se muera y muera sin dolor. ¿Por qué? Porque los hijos no quieren cuidar a los viejos. Nadie quiere hacerse cargo de los viejos. Nadie no los quiere honrar. No, que estamos en una sociedad individualista, hermanos. En una sociedad que ha promovido el individualismo, que ya no se promueve la familia. Entonces, claro, si no se promueven los valores familiares, tristemente los hijos no van a cuidar a los padres, no van a cuidarlos cuando sean viejos, no se van a preocupar de ellos. Amados, por favor, nosotros, aunque seamos los pocos que somos, tenemos que generar una diferencia, tiene que ser distinto. El mundo tiene que ver cómo nosotros sí nos preocupamos de nuestros padres. Cómo para nosotros sí es importante esto. Hermano, por último, por interés, para que me vaya bien y tenga largos días. Si la cuestión va a tener consecuencia igual, está en Cristo, no. Si yo honro a mi Padre, Dios va a cumplir su promesa. Está en tinieblas o en luz. Si yo honro a mi Padre y a mi Madre, Dios va a cumplir su promesa porque es un diseño que lo hizo Él. Él va a cumplir esa promesa y va a hacer que mi vida sea larga y que me vaya bien. Que esté tranquilo y en paz. Pero somos nosotros. De alguna parte tiene que partir esta cuestión, amados. Esta sociedad que hoy día está, como les digo, están matando a los viejos. ¿Por qué? Porque los viejos no se quieren preocupar. Si es más fácil meterlo en cualquier lugar, hermanos, ¿qué lo vamos a estar cuidando? No es que es un problema. La diferencia la tenemos que marcar nosotros, amados. Por eso les digo que este verso, hoy día, es totalmente contracultura. Va en contra de todo lo que la sociedad hoy día está promoviendo, amados. Las consecuencias malas de no seguir el consejo. Proverbios 30, verso 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, miren, amados hermanos, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Quiero volver aquí. Voy, porque me faltó algo que decir. Que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hermanos, ¿por qué mueren tantos cabros jóvenes? Porque no, hermanos, si esto que les dije de honrar a los padres tiene consecuencias buenas y consecuencias malas. El no honrar al padre genera que no tengas una vida buena, ni tampoco tengas una vida larga. Y aquí Dios, hermanos, Dios está haciendo una amenaza. Dios está haciendo una amenaza que los ojos del que el ojo que escarnece a su padre y menosprecia a la madre, que se lo coman los cuervos y que las águilas se alimenten de él. Esa es la amenaza que Dios está haciendo. Hermanos, quizás no vamos a ver un águila así que se está comiendo el rostro de una persona. Pero les aseguro que las consecuencias que hay para ese hombre, para esa mujer que menosprecia a su padre, que lo escarnece y a la madre no la escucha,
las consecuencias son malas. Son muy malas, al nivel de la muerte, y muertes no agradables, amados, no agradables. ¿Cuál es el comportamiento esperado? Mateo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, para ser hijo de nuestro Padre que está en los cielos, debemos amar a nuestros enemigos. Interesante, porque es fácil decirlo, es muy sencillo leerlo, pero amar a nuestro enemigo, hermanos, y eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Él espera que nosotros amemos a nuestro enemigo, que el que me está haciendo daño, yo no quiera venganza, yo no quiera dañarlo. Es más, que le pueda decir que Dios tenga misericordia de ti. Ojalá que lo puedas conocer. Dios te ama. Que Dios te perdone. Que Dios te dé la oportunidad de volverte al camino. Que Dios tenga misericordia. No que busque venganza, hermanos. Dios espera que amemos a nuestro enemigo, que bendigamos al que me maldice. ¿Saben qué, amados? El otro día, no sé cuántos de ustedes lo vieron, quizás varios. En las redes sociales me llega un videíto de un hermano en México, creo que fue. Este hermano estaba en la calle, era un pueblo, no se veía un pueblo muy pudiente, era un pueblo pobre, y estaba predicando. ¿Y por qué al principio me dio risa, pero me llamó la atención porque andaba con 2 megáfonos. Pero él tenía un megáfono pegado acá, en la cabeza tenía un megáfono aquí, y tenía otro megáfono aquí acá en la espalda. Y andaba con un micrófono y estaba predicando el hermano. Y hermano, de repente de una casa salió un tipo con un látigo. Y lo empezó a agarrar al latigazo y le gritaba, cállate, cállate. Y el hermano andaba acompañado con una sola persona, que era el que estaba filmando. Y el que estaba filmando no sabía, se notaba que no sabía si ir para allá o dejar el teléfono, firmar la cuestión y no sé qué. Y de repente el que estaba con el megáfono le hizo una señal y le dijo que no hiciera nada. Y este hombre le decía que Dios te bendiga, que Dios te dé la oportunidad de arrepentirte. Y el gallo le decía, cállate. Y le pegaba latigazo y después le decía, ya, dame otro, no importa porque Dios murió en la cruz por ti, que no sé qué. Y yo dije, eso es bendecid a los que os maldicen, llamad a vuestros enemigos. Él no trató de vengarse, hermanos. ¿Y saben qué? No se fue. Recibió los látigos. El tipo le pegó, no sé, como 12. Y el hombre finalmente entró a la casa y él se quedó afuera y le siguió predicando. Le dijo, no me voy a salir, no me voy a ir de aquí hasta que Dios me diga que me tengo que ir. Y le predicó, y le predicó, y le predicó. El video mostró eso, no sé qué consecuencia hubo posteriormente. Ojalá, espero en el Señor, que el predicador no haya muerto. En México, Colombia, pasan mucho estas cosas. No es algo extraño. Pero la actitud de él. Nosotros no nos hemos enfrentado a esas cosas. Ninguno de nosotros nos hemos enfrentado a una situación como esa. Pero hermanos, por cosas más sencillas, menos graves, menos peligrosas, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos?
con el que me maldice, con el que desea mi mal, con aquel que veo que es mi enemigo, que lo único que quiere es destruirme? ¿Cómo reacciono con él? ¿Qué es lo que hago? Voy y le digo, Señor, por favor, véngate por mí, destrúyelo. O inclino y digo, Señor, ten misericordia. Ese hombre no te conoce, esa mujer no te conoce, ten misericordia, muéstrate a él. Y cuando está ahí, oye, que Dios te bendiga, ¿te puedo ayudar en algo? No, ándate de aquí. Si necesitáis algo, dime, yo te ayudo. Préstame 15 lucas, ya, toma. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? La Escritura dice que yo tengo que amar a mi enemigo y bendecir a los que me maldicen. Hacerle bien a los que me aborrecen. A los que me aborrecen, hermano. Llorar por los que nos ultrajan y nos persiguen. O sea, puras cuestiones, hermanos, que están en contra nuestra. Y Dios espera que sus hijos, reaccionemos así. Que oremos por el que me persigue, que oremos por el que me ultraja, que bendiga al que me aborrece, al que me maldice. Que lo tenga presente en mi corazón para el beneficio de Él, para que Dios se muestre a su vida, para que Dios le hable, para que Dios lo salve. No que yo busque venganza, no que yo busque cómo salir del problema, no que yo busque cómo diantre lo afecto, sino que Él sea nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y saben por qué? Por lo que les dije al principio. Porque Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Hermanos, Dios al hombre en tinieblas no le debe nada. El hombre en tinieblas debería arder en el infierno ahora, en este instante. Su sola presencia insulta a Dios. La sola presencia del hombre en tinieblas insulta a Dios. Pero Dios le da la oportunidad. Dios le da la oportunidad. Dios le da la oportunidad. Le deja respirar su aire. Le deja disfrutar su sol. Las veces que lo insulta. Las veces que el hombre en tiniebla insulta a Dios, las veces que el hombre en tiniebla de forma injustificada demanda a Dios que haga cosas, como que Dios fuera el genio de la lámpara. Dios sigue ahí. Y Él espera que nosotros actuemos de esa manera. Él espera que sus hijos nos comportemos así. Insisto en lo que les decía, es súper fácil escribirlo, leerlo, copiarlo y pegarlo. Cuando nos encontremos en esta situación, esto es lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Seguimos en la etapa que yo le llamé el comportamiento esperado. ¿Cuál es el comportamiento que se espera de un hijo? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Habían familias en donde habían viudas. Y el apóstol les está diciendo, si hay una viuda que tenga hijos, que los hijos se hagan cargo de esa viuda. ¿Por qué? Porque en ese momento en Israel, o en esta zona en donde estaban, había muchas viudas de las cuales la iglesia se estaba haciendo cargo. Y no había ningún problema con que esas viudas, la iglesia se hiciese cargo.
Pero si es que había una familia que tenía una mujer viuda y tenía hijos, los hijos se tenían que hacer cargo. Esto es algo que se espera, amados, de nosotros. Insisto en lo primero que les dije, cuando nuestros padres sean viejos, somos nosotros los hijos los que tenemos que después cuidarlos. Somos nosotros los hijos los que tenemos que hacernos cargos de ellos. No los otros, no el resto, no los demás. ¿Significa que no podemos recibir ayuda? No, si podemos recibir ayuda, si tal vez no puedo solo y hay alguien que me pueda ayudar, bienvenido sea. Pero la responsabilidad primaria es del hijo por sobre los padres, por sobre la mujer viuda. Ahora, aquí se habla, ¿por qué? Porque en esa época también eran los hombres los primeros que morían, muchos hombres pertenecían al ejército, muchos hombres estaban metidos en el negocio de la guerra en esa época. Entonces, claro, los hombres morían al tiro. O muy rápido, mucho antes que las mujeres. Las mujeres no se enfrentaban a situaciones de riesgo tan altas como los hombres. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, hermanos, si yo soy hijo, y aquí este es más amplio que el hijo, pero en el contexto le dice a los hijos que si no son capaces de preocuparse de la viuda que está en su familia, que en el fondo, amados hermanos, la viuda es la madre, si eso es. No es una viuda extraña, si la viuda es la madre que quedó sin su esposo, si no es capaz de preocuparse de esa mujer, de su mamá, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe, si no provee para los suyos, para los de su casa. Amados, es algo sumamente básico. A nosotros nos parece súper básico. Pero nuevamente, esta cuestión es total y absolutamente contracultura. Si hoy día los cabros están preocupados por sí mismos, están preocupados de conseguir su meta, de conseguir su cuestión, de desarrollarse ellos, de tener su auto, de tener su teléfono, de tener lo que sea, que él se satisfaga a sí mismo y se sienta bien él consigo mismo. No está preocupado por la mamá. Se preocupan de la mamá el día del cumpleaños, se preocupan de la mamá el día de la madre. Hermanos, cuántas historias. Hay demasiadas historias tristes. El Álvaro debe tener un montón para contarnos, como él dirige la cuestión del CEFAM y llegan, esos lugares llegan viejitos, llegan viejitas, solas, hermano. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo 7, tengo 8, tengo 3. No, puede que haya alguien que no tenga ninguno. Claro, alguien se tiene que hacer cargo de esa persona. Pero los otros, y nadie se preocupa, hermano. Entonces, claro, que hoy, insisto en esto, nosotros tenemos que marcar la diferencia aunque seamos pocos. Alguien tiene que generar un cambio en medio de la sociedad en donde nos encontramos, amados. Entonces, si yo soy hijo, yo me tengo que preocupar de la madre, me tengo que preocupar del padre. Me tengo que preocupar, tengo que proveer, tengo que ver la forma que tenga, que haya, que no falte. Resulta, hermanos, que el hijo no puede hacer nada que no vea del padre. ¿Es así? Es una declaración de Jesús. Dice en Juan 5:19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Efectivamente, hermanos, Jesús está hablando de Él y de su relación con Dios. Pero esto, amados, es aplicable a nuestra vida en un 150%. Porque mi hijo va a comportarse y va a hacer aquello que ve que hago yo. Si yo soy un orgulloso y un pedante, seguramente mi hijo va a ser un orgulloso y un pedante. Si yo soy amable, paciente, generoso, es muy posible que mi hijo sea amable, paciente y generoso y empiece a pensar,
muchas situaciones, características y cosas. Para aquellos que aún no son padres, es una tremenda oportunidad, porque la verdad es que nosotros, los padres, podemos influir como hasta yo creo que como máximo hasta los 14 años, con fuerza, creo yo. No, yo no tengo ningún estudio para decir esto, ni siquiera averigué el dato, pero yo me imagino más o menos, yo creo que un niño te escucha, pone atención, escucha tus consejos así de verdad como hasta los 14 años. Después ya empiezan todas las influencias, igual a veces te escuchan, pero amados y amadas, que aún no son mamás ni que son padres, no desaprovechen esa oportunidad. No la desaprovechen. Porque ese es el momento en que tienen para influir en la vida de esos niños todo lo que puedan. Porque seguramente después ya no los van a escuchar. O los van a escuchar mucho menos. Ya es ahí cuando hay que darle. Entonces hoy día voy a llegar hasta los padres, pero hay que insistir con ellos y hay que decirle. Y hay que comportarse de cierta manera. Por eso, si yo soy hijo, yo tengo que seguir el consejo de Dios. Porque si yo, que soy hijo de Dios, sigo el consejo de Dios y me comporto de la forma en que Dios me demanda, mi hijo que me ve, aunque él no sea hijo de Dios, aunque él está en tinieblas, él va a ver a su papá y va a decir, mira, esto se hace de tal forma. O va a decir, chuta, mi papá me dijo que yo tenía que hacer así y así. Mi papá me dijo que yo tenía que hacer las cosas de esta manera. Eso, el hijo finalmente hace lo que ve del padre, hermano. Eso es lo que se comportan los hijos. Ahora, ¿podemos nosotros controlar la salvación de los hijos? No, amados. No podemos controlar eso. ¿Podemos controlar si nuestro hijo se va a requete contra hundir en las tinieblas? No lo podemos controlar. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos con aquello que hacemos, sabiendo que hemos sido obedientes a la demanda de Dios y a la ley de Dios. Si he actuado conforme al consejo de Dios, yo debo estar tranquilo y esperar en el Señor que Él haga su obra. Si yo no he actuado conforme al consejo de Dios, tendré que pedir misericordia todos los días, porque si no, la cuestión va a ser muy difícil. Muy difícil. Y amados, es cosa de ver a la gente en tinieblas. No hay ningún diseño de familia, la gente trata de avanzar conforme a lo que cree que es. Lejos de cualquier cosa dispuesta por Dios en la vida del hombre. Y tratan de hacer aquí tristemente también en medio de toda su perversión, muchas veces el padre no se preocupa por los hijos no se preocupan por los padres, tenemos familias destruidas, los hombres se han vuelto unos irresponsables hace un montón de tiempo, muchas mujeres solas, los hombres no se hacen cargo de esos hijos y las mujeres finalmente tienen que cumplir un rol que no les corresponde. Y tenemos familias destruidas, hermanos. Y tenemos toda una generación llena que cree que lo único que tiene son derechos, que no tienen deberes y que el mundo les debe todo por respirar. Insisto en lo que he dicho hartas veces. Y esto es a causa de que la iglesia ha guardado silencio. La iglesia no ha gritado con fuerza a los cuatro vientos que el hombre se tiene que arrepentir. Que el hombre está perdido y que si no cambia su situación, la sociedad va a seguir empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos,
y la honra de los hijos, sus padres. La honra de los hijos, sus padres. Para todo hijo, sus padres son su honra. Es aquello que a él le genera honra, le genera alegría, le genera, no tengo la palabra, pero es honra. Y amados hermanos míos, si eso pasa con los padres terrenales, ¿cuánto más con el Padre de las luces? ¿Cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, es toda la honra que necesitamos? Él es nuestra honra. Él es todo lo que necesitamos. Porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Y el análisis de qué es lo que Dios dice y qué es lo que hemos estado viendo, amados hermanos. Todo esto es obvio, pero son textos, son versículos bíblicos. Y nosotros tenemos que asumir y entender que es la mano de Dios escribiendo esto. Es Dios planteando, aconsejando, diciendo. Por lo tanto, no en todo el universo no existe un mejor consejo que ese. En todo el universo, en toda la creación, amados, no existe un mejor estatuto que lo que Dios plantea. Porque las consecuencias, si nosotros obedecemos, las consecuencias siempre van a ser buenas. Sí o sí. Pero resulta que los hijos tienen cosas en sí. Tienen formas, tienen maneras. ¿Y qué es lo que hacen en general los hijos? En general, amados, los hijos reclaman. Se quejan. Nos quejamos. Y aquí tenemos uno de los primeros ejemplos, amados. En Éxodo 16:3. Ahora, yo en esto también quiero ser bien enfático. Estoy seguro que hay muchos textos que yo no consideré. Estoy seguro que hay mucha escritura que dicen muchas más cosas que las que yo estoy poniendo aquí. Y también les aconsejo, amados, que después ustedes se tomen el tiempo y así como escucharon, empiecen ustedes a ver, bueno, ¿qué es lo que Dios dice respecto de los hijos? Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Claramente, amados hermanos, o sea, aquí estamos viendo al pueblo de Israel. Después que vieron toda la obra poderosa de Dios, después de que han visto todas las plagas, después de que han visto la columna de fuego en la noche, después de que han visto la nube de día, después de que han visto... Y a pesar de eso, reclaman y les dice: oye, nos sacó de allá para traernos hasta aquí para morir. En Egipto nos sentábamos frente a ollas de carne. Éramos esclavos, pero nos sentábamos frente a ollas de carne. Y se olvidan que eran esclavos. Se olvidaron de que estaban esclavizados.